Bueno, vamos a hablar sobre la memoria metabólica. Este es un video para la Escuela Superior de Medicina, elaborado por el doctor Ismael Vázquez Moctezuma, su servidor. El concepto general de memoria metabólica para los médicos sería que los cambios que y las enfermedades, si no son tratadas a tiempo, pueden generar una lesión permanente en los genes y en las células madres de los individuos. Luego entonces es un daño irreparable, ¿sí? Si no actuamos a tiempo. Entonces el concepto general sería para nosotros en cuanto a la acción: al que madruga Dios le ayuda. Al que actúa temprano tendrá un buen resultado con sus pacientes. La memoria metabólica ya está entrando en los conceptos importantes de la medicina. Ya hay libros como La medicina interna de Harrison y el Cecil que mencionan la memoria metabólica, y es un concepto que debemos de aprender los médicos. Abordaremos su definición, los antecedentes, la regulación epigenética en general para tratar de explicar este fenómeno, en sí la memoria metabólica, su fisiopatología, aspectos clínicos de la memoria metabólica y algunos ejemplos de medicamentos que están en contra de la memoria metabólica. Entonces, ¿qué es la memoria metabólica? Pues es un fenómeno que se define como la persistencia de complicaciones de la diabetes mellitus después de que el control de la glucosa se logró farmacológicamente. Debido a la memoria metabólica, es necesario un control muy temprano y agresivo para la regulación de la glucosa sanguínea, esto con la idea de prevenir las complicaciones crónicas. Sus antecedentes: epigenética, una introducción a la epigenética. Vamos a hablar sobre esta, sobre el invierno holandés y los mecanismos de regulación epigenética, sí, como son la metilación de citocinas, la acetilación de histonas y los RNAs de interferencia. Entonces, ¿cómo planeamos dar esta charla? Bueno, con tus antecedentes, o sea, cómo se dieron cuenta que existía una memoria metabólica. Hay antecedentes históricos muy interesantes e importantes. La epigenética, que trata de explicar la memoria metabólica y la patología. Y finalmente la clínica. Entonces, la epigenética modula la expresión de los genes sin alterar la secuencia del DNA. La teoría de Lamarck decía que, si ustedes la recuerdan en sus clases de preparatoria, un organismo de acuerdo a su ambiente podía cambiar y esto heredarlo a sus descendencias, como es el caso de las jirafas, ¿verdad? Él proponía que las jirafas, para alimentarse, tenían que extender su cuello, y conforme fue esto evolucionando, pues las jirafas tuvieron un cuello largo, igual a las tortugas, en cuanto al caparazón y su piel gruesa, etcétera. Estos son los antecedentes históricos importantes de la memoria metabólica, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania bloqueó, sitió Holanda, y esto generó una hambruna terrible que se llamó el invierno holandés, donde los holandeses sufrieron casi durante un año el hambre, la hambruna. Y esto afectó tanto a mujeres sin embarazo como a aquellas embarazadas, aquellas que iniciaban su embarazo, aquellas que ya tenían el embarazo en proceso, y esto afectó también a los productos. Cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, posteriormente al desembarco en Normandía, las condiciones de vida de los Países Bajos, todavía ocupados por los nazis, se pusieron más difíciles. En aquella época se conoce como la hambruna holandesa. Duró desde principios de noviembre del 44 hasta finales de la primavera del 45. Fue un periodo tremendamente frío en Europa Occidental. En un solo momento determinado, la población estuvo tratando de sobrevivir con solo un 30% de la ingesta diaria normal de calorías. La gente comía hierba, bulbos de tulipán e incluso sangre de animales, y quemaba cualquier pedazo de mueble que caía en sus manos en un desesperado intento por permanecer con vida. Entonces, tenía una hambruna terrible, con un 30% de la ingesta calórica normal en un día. Pues es terrible, ¿no? Una de las descendientes de aquella hambruna es Audrey Hepburn, esta artista que eh, fue actriz en Mi Bella Dama, una obra muy interesante, muy bonita. ¿Ya? Los efectos secundarios en aquella hambruna sobre Andre
Incluía una salud física precaria en ella, que la acompañó toda su vida, pues padeció anemia y enfermedades respiratorias en su edad adulta que fueron atribuidas a aquella época. Fíjense, nada más 9 meses de hambruna lo que impactaron en la vida de esta mujer. Uno de los primeros aspectos estudiados fue el efecto de la hambruna. Si una madre habría alimentado normalmente durante la época de la concepción y había padecido solo los últimos 3 meses de embarazo, lo más probable es que su hijo naciera pequeño. Y esto se siguió durante la vida de los hijos y se vio que los hijos siempre eran pequeños y sin obesidad. Sin embargo, si la madre habría sufrido desnutrición durante los 3 primeros meses del embarazo y luego se había podido alimentar en forma normal, entonces el niño había nacido con peso corporal normal, o sea que se había recuperado, ¿verdad? Después de la hambruna comió, seguía embarazada el último trimestre y su hijo nació normal en peso. Sin embargo, el hijo durante su vida tenía la tendencia a la obesidad y a las cardiopatías. Entonces, la hambruna marcó a los niños en los primeros a los fetos, perdón, en el primer trimestre del embarazo. Y después, si la hambruna fue al final del embarazo, ¿sí? No hubo ningún problema porque el niño se recuperó y eh, el niño nació pequeño. Sin embargo, esto no lo afectó durante su vida, pues siguió pequeño, ¿verdad? Pero no padeció obesidad. Entonces, lo más grave es padecer la hambruna en el primer trimestre de embarazo. Eso generó una memoria metabólica. Y en el último trimestre, pues el hijo nació pequeño, bajo peso, ¿verdad? Sin embargo, se pudo defender durante su vida, no tuvo problemas mayores. ¿Esto cómo se explica? Entonces hay cambios epigenéticos, aquellos que no afectan la secuencia del DNA, ¿verdad? Pero que pueden cambiar la regulación de los genes, como es la acetilación de histonas y la desacetilación de histonas. Vamos a explicarla. Tenemos que el DNA se debe de supercompactar en las histonas, que son estos cafés que están aquí, estos como carretes de hilo. Se compacta, forman solenoides, forman un cromosoma y este cromosoma pues está supercompactado. Esta compactación sucede 2 vueltas sobre cada histona, si un octavo de histona. Sin embargo, cuando está superenrollado es apagado y cuando está desenrollado es encendido, ¿sí? Cuando está superenrollado es apagado y cuando está desenrollado es encendido. Este superenrollamiento se debe a que las histonas tienen aminoácidos positivos y el DNA es negativo. De esta forma hay una unión por carga, ¿sí? Y esto evita que los genes se enciendan, el superenrollamiento. Sin embargo, cuando se deacetila, cuando se acetilan, perdón, las lisinas de las histonas, esto genera que se pierda la carga y esto deshilacha el DNA y se puede leer perfectamente. Entonces, la acetilación es igual a encendido de genes y la deacetilación de histonas es igual a apagado de genes. Hay otro mecanismo que es la metilación promotora de islas CpG, ¿sí? Esta metilación en las regiones promotoras de los genes, sobre la secuencia, sobre las citocinas, esta metilación apaga los genes. Y la demetilación o la pérdida del grupo metilo de las citocinas en la región promotora de los genes enciende los genes. Entonces, metilar es apagar, metilar la citocina es apagar, desmetilar la citocina es encender genes. Acetilar las histonas significa encender los genes, deacetilar las histonas significa apagar los genes. Entonces tenemos fenómenos de on-off, encendido y apagado de genes, ¿sí? Entonces tenemos en cuanto a la acetilación, ¿sí? Aquí vemos que aquí está el DNA supercompactado. Si se acetila, se deshilachan y se encienden los genes. Si se deacetila, si se pierden estos grupos acetilos sobre la histona, se supercompacta el DNA y se apagan los genes. La metilación sucede sobre las citocinas, la región promotora de los genes, del 50% de los genes.
Si se metila la citosina, si forma 5-metilcitosina, se apagan los genes. Si se desmetila, acá, se encienden los genes. Ese encendido y apagado de genes es lo que nos da la diferenciación de los tejidos. Estamos hablando del hígado contra el cerebro, ¿sí? Los genes del hígado están apagados en el cerebro, muchos, y muchos de los genes del cerebro están encendidos, están, están apagados en el hígado, ¿sí? Entonces, esto nos da la diferenciación. Genes del metabolismo encendidos en el hígado, de detoxificación, generación de bilirrubinas, por ejemplo, generación de bilis, están encendidos en el hígado. Sin embargo, estos genes están apagados en el cerebro, ¿sí? Y los genes de los canales iónicos, del cono axónico para generar el potencial de acción, etcétera, generación de enzimas que crean neurotransmisores, están prendidos en el cerebro y están apagados en el hígado. Entonces eso genera la diferenciación de órganos. Tienen diferente función. Estos mecanismos epigenéticos regulan la función de los genes y la diferenciación. Regresemos a la metilación. Entonces tenemos aquí una isla CpG, es una secuencia rica en citosina y guanina. Si se metila, está apagado el gen. Si se desmetila acá arriba, está encendido el gen. 50% de los genes. Entonces ya se sabe qué genes se regulan de esta forma, el 50%. Y otro mecanismo de regulación son los RNAs de interferencia. Estos se generan por síntesis en el núcleo de la célula. Estos RNAs se procesan por una serie de proteínas, argonauta y RISC, en el citoplasma y finalmente silencian los genes por medio de silenciar el RNA mensajero, ¿sí? Silencian en realidad el RNA mensajero de tal forma que no se traduce a proteína y por lo tanto se calla ese gen, ¿okay? Estos tres mecanismos pueden estar alterados terriblemente durante la memoria metabólica y otras enfermedades crónicas degenerativas. Datos epidemiológicos y prospectivos respaldan la existencia de una influencia a largo plazo del control metabólico inicial sobre la evolución clínica posterior. Este fenómeno se ha denominado recientemente como memoria metabólica. Vamos a la clínica. La memoria metabólica se propaga por glicación no enzimática de proteínas, por el pegado de azúcares a las proteínas y lípidos celulares y el exceso de especies moleculares de nitrógeno y oxígeno reactivas celulares, o sea, radicales libres, en especial las originadas en las proteínas mitocondriales glicadas que actúan para mantener señales de estrés. O sea, la glicación de proteínas genera radicales libres y tanto la glicación como los radicales libres, estos se perpetúan en las células, principalmente, acuérdense ustedes, en las células madre. Porque si afectamos a las células que se están dividiendo, esas se renuevan constantemente por las células madre y llega un momento en que el tejido puede renovarse. Sin embargo, si la lesión es en las células madre, esa lesión se queda ya para siempre. Es un compromiso con la patología. Es lo que nosotros conocemos en anatomía patológica. Hay una enfermedad irreversible, crónica y degenerativa. Vamos a ver la fisiopatología de la memoria metabólica. Hay una hipótesis que sugiere que la hiperglicemia prolongada genera efectos duraderos por medio de diferentes mecanismos. Acumulación de especies reactivas de oxígeno, lo que decíamos, acumulación de cuerpos avanzados de glicación o AGEs, ¿sí? Y alteración vascular, hiperpermeabilidad, angiogénesis patológica, trombogénesis. Esto por la activación de vascular endothelial growth factor, factor de crecimiento vascular, y por el inhibidor de activador plasminógeno. No se expresa, ¿sí?, de tal forma que se forman trombos y esto puede generar coágulos sanguíneos. Y también la formación de cuerpos avanzados de glicación, estos AGEs, es reconocida por receptores en las células, se internalizan y esto genera radicales libres y lesiones a las células. Aquí vemos clínicamente cómo la evolución a lo largo de los años, acá abajo, ¿sí?, vemos la evolución en años y al lado vemos la hemoglobina glicada. Entonces un paciente que fue descubierto a los 2 años y medio, que tiene diabetes mellitus y que fue controlado estrictamente, agresivamente, ha llegado a tener una buena evolución, ¿sí?, una hemoglobina glicada normal. Sin embargo, acá tenemos un paciente, ¿sí?, que fue maltratado, ¿sí?, no
con diabetes no controlada durante los años, a los 10, 11 años queremos regularle su glucosa, lo logramos, obtiene un perfil de hemoglobina glicada normal, sin embargo este perfil es mentiroso, ¿sí? Nos está mintiendo porque hubo unos años en que el paciente aceptado clínicamente la hemoglobina glicada como marcador, eso no lo discutimos, sin embargo hay problemas. Estos problemas es que hay un antecedente, un legado de glicación, ¿sí? Que cuenta mucho para la evolución de los pacientes a lo largo de los años. Entonces este legado le va a cobrar al paciente a pesar de que tenga una hemoglobina glicada normal, la lesión ya está en las células y va a generar complicaciones. Sin embargo, el paciente que fue atendido agresivamente en los primeros años no tendrá problemas, evolucionará normalmente y tardará para desarrollar las lesiones. Entonces hay una predisposición genética, hay la formación de los cuerpos avanzados de glicación y la hiperglicemia. Esto lleva a fenómenos de inflamación, estrés oxidativo que daña la mitocondria principalmente y la modulación epigenética. Y esto lleva a alteración en los mirnas, en los RNAs pequeños, se expresan patológicamente, hay metilación del DNA, hay alteraciones en las histonas, etcétera. Esto genera una reprogramación de las células, principalmente células madre, acuérdense ustedes. Esto nos lleva a la memoria metabólica y a pesar de que el control sea agresivo sobre el paciente, nos llevará a una lesión que sea permanente, ¿sí? Daños a la vasculatura, microvasculatura, macrovasculatura, microvasculatura retina, si se acuerdan ustedes, macrovasculatura vasos grandes, daño también al endotelio, aterosclerosis y nos lleva al daño a los órganos blancos, ¿sí? ¿Qué medicamentos tenemos en el arsenal médico? Pues tenemos la insulina, tenemos la metformina y la terapia basada en incretinas. Sin embargo, la metformina se ha visto que es un medicamento epigenético, puede modificar la epigenética. Los pacientes tienen buena esperanza con la metformina. Hemos visto en experimentos in vitro, se ha visto que en C. elegans prolonga la vida de estos gusanitos, ¿sí? Y pues la metformina puede suprimir la memoria metabólica generada por el estrés oxidativo y la hiperglicemia, ¿sí? Tengo algunas preguntas de repaso para ustedes, para que el aprendizaje sea significativo para todos ustedes. Por favor, investiguenlo. Cuando la hambruna en la mujer embarazada afecta al final del embarazo, ¿qué sucede con el producto? Cuando la hambruna afecta los primeros meses del embarazo, ¿qué sucede con el producto? Define la regulación de genes por acetilación y desetilación de histonas. Explique la regulación de genes por medio de promotores y desmetilación. Y finalmente, ¿qué efecto tienen en el cáncer los agentes inhibidores de desetilases de histonas? Esto lo dejo para ustedes, es una terapia novedosa. Me gustaría que también lo investigaran. Bueno, que pasen un buen día y fue un placer estar con ustedes.